Utilidad esperada. La función de utilidad también tiene que adecuarse al hecho de que el futuro es incierto. Y para eso nosotros tenemos que empezar a definir cómo sería una función de utilidad con incertidumbre. La función de utilidad con incertidumbre tendría que ser, esta sería nuestra función de utilidad de consumo presente y consumo futuro, el cual es incierto. Esta es una función de utilidad. Sin embargo, cuando hay incertidumbre, toda la utilidad encuentra esa incertidumbre. Y entonces tenemos una función de utilidad que depende de la esperanza de que sucedan las cosas. El hecho es que puede existir más de un estado de la naturaleza para C2. ¿Por qué? Porque puede que este año tengamos un buen rendimiento de nuestros ahorros, o que tengamos un mal rendimiento de nuestros ahorros, o que haya sequía, o que, no sé, o que haya abundancia y entonces nuestros ahorros tendrán mucho rendimiento. O también, si pedimos prestado, puede que pidamos a una tasa muy cara y después nos damos cuenta que la tasa de interés tenía que ser más barata de lo que ya pagamos. Todo eso nos genera incertidumbre. Vamos a asumir que existe más de un estado de la naturaleza, y para eso requerimos nosotros de un plan de consumo contingente. ¿Qué es eso? Un plan de consumo contingente es una especificación de lo que se va a consumir para cada uno de los estados de la naturaleza. Eso me permitiría saber, bueno, si el rendimiento es bueno, podré consumir esto. Si el rendimiento es malo, podré consumir esto otro. Y lo que necesitamos definir es que la forma en que valoramos el consumo en un estado de la naturaleza depende de la probabilidad de que dicho estado ocurra. La función de utilidad con incertidumbre puede ser definida de esta manera. No es la única manera de definirlo, pero puede ser. Antes nosotros teníamos la utilidad de C1 más 1 entre 1 más beta por la utilidad de C2. Esta era la función de utilidad intertemporal aditiva que teníamos anteriormente. Pero ahora tenemos incertidumbre, entonces C2 es incierto. Beta no es incierto, beta está dado, es nuestra tasa de descuento intertemporal subjetiva y esa no es incierta, nosotros la conocemos bien. Dado que esto es incierto, para poder adecuarlo al proceso de incertidumbre, nosotros le ponemos una esperanza de la utilidad. Y aquí también le podríamos poner una esperanza de la utilidad, nada más que en este modelo que tenemos ahorita, el consumo de hoy no es incierto, entonces la esperanza de C1, la esperanza de la utilidad de C1 es la utilidad de C1. Aquí podemos quitar la esperanza, dado que no hay incertidumbre. Pero aquí no podemos quitar la esperanza. Entonces, lo que tenemos es que la función de utilidad intertemporal aditiva se le agrega una parte de incertidumbre. Pero seguimos manteniendo el esquema de que la utilidad de CT con respecto a CT crece de manera decreciente, es la misma función sin importar cuál de los dos periodos de tiempo tengamos, y la del futuro se descuenta a una tasa de descuento que depende de nuestras preferencias por el consumo presente contra el consumo futuro. Definimos que la esperanza de la utilidad de C2 tilde es igual a la esperanza de la utilidad del consumo en el estado A, del consumo en el estado B, mu A y mu B, donde mu A es la probabilidad de que ocurra el estado A. La probabilidad de que ocurra el estado A de la naturaleza. Y mu B, aquí no ocupo, bueno, ahí está.
Mu A es la probabilidad de que ocurra el estado A y mu B es la probabilidad de que ocurra el estado B. CA sería mi consumo si ocurre el estado A. Y CB es el consumo si ocurre el estado B. Donde el estado A y el estado B puede ser el estado bueno, B el estado bueno y ya el estado malo, o A es el bueno y B es el malo, no sé. Uno no tiene por qué ser uno más bueno, uno bueno y otro malo, pero uno es preferido al otro estado. Eso sí podemos demostrar preferencias por un estado sobre otro estado. Entonces, la esperanza de la utilidad del consumo en el futuro depende de cuál sería mi consumo en cada uno de los estados y cuál es la probabilidad de que suceda. Por ejemplo, si me saco la lotería, entonces mi consumo será mucho. Si no la saco, mi consumo será bajo. Si me saco la lotería, la probabilidad de que me saque la lotería es bien bajita y la probabilidad de que no me saque la lotería es bien alta. Y esto nos dará la definición de esperanza de utilidad. Es la utilidad esperada. Muy bien. Entonces, vamos a pasar de esta forma funcional a la definición de una utilidad esperada. La utilidad esperada es la suma ponderada de la función de utilidad en cada estado de la naturaleza. Es decir, la esperanza de U de C2 tilde es igual a mu A por la utilidad de CA más mu B por la utilidad de CB. Olvidé decir que mu A más mu B tienen que ser igual a 1. O sea, sucede una o sucede la otra, pero no pueden no suceder las dos o no pueden sí suceder las dos. Y pasar de esta forma, de esta expresión a esta función, ¿sí? Es una definición y nos da certidumbre. Nos da certidumbre porque la esperanza de una utilidad del consumo futuro depende de esto. ¿Pero de qué forma depende de esto? Bueno, lo podemos definir como la utilidad ponderada de cada uno de los estados de la naturaleza. La utilidad que me daría ganarme la lotería por la probabilidad de ganármela, más la utilidad que me da no ganarme la lotería por la probabilidad de no ganármela. Esa es la esperanza de la utilidad de mi consumo incierto. Ojo, esta suma ponderada es una función de funciones. Estoy sumando dos funciones multiplicándolas por un ponderador, el cual es la probabilidad de que ocurra el evento en cada uno de los casos. Tenemos una función de funciones y a esta función de estas dos funciones le llamaremos función de utilidad esperada. Le llamaré función de utilidad esperada. La función de utilidad esperada asigna un valor numérico a cada posible combinación de probabilidades de cada función de utilidad en cada estado de la naturaleza. A esta función de utilidad esperada se le conoce como función de utilidad de von Neumann-Morgenstern y es aditiva. Y recuerden, esta solamente es la sección del consumo futuro. La función de utilidad esperada de von Neumann-Morgenstern lo que está haciendo es, nos está enseñando cómo podemos modelar numéricamente dos funciones de utilidad sujetos a la probabilidad de que ellas sucedan. Y esta función, pues, la estaríamos aplicando a la utilidad de nuestro consumo futuro. Lo que estamos haciendo aquí es que la utilidad del consumo presente es segura, es U de C1, y la utilidad de consumo futuro tendrá que ser sustituida por la función de utilidad de von Neumann-Morgenstern. Lo siguiente que vamos a hacer, les platicaba en el video anterior, que era juntar la restricción presupuestal con la
con la función de utilidad para encontrar un óptimo, pero antes necesitamos una definición adicional que es la aversión al riesgo, que es lo que veremos en el siguiente video.